Vamos a continuar con el capítulo 10, el versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 10: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Quiero hablar un poquito acerca del anhelo del corazón. Vamos a ir al Salmo 37:4. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces este es uno de los versículos que tal vez de las promesas más aburridas en la escritura uno lo encuentra en tarjetas, en llaveros, en promesas, la gente lo dedica. Entonces pues pensamos que deleitarse en el Señor es de pronto hacer actos religiosos, ir a algún lugar, hacer algún tipo de actividad. Pero este versículo implica algo muy profundo, porque realmente nosotros en nuestro hombre interior no podemos deleitarnos en el Señor. No es natural para nosotros, o sea, la carne no se deleita en el Señor, realmente no. Se puede deleitar en cosas religiosas. Se puede deleitar en actos incluso del Señor. Nosotros nos podemos deleitar en la alabanza. Y el impío se puede deleitar en la alabanza también, aunque usted no lo crea. Yo hace años tuve la oportunidad de, por unas actividades, ir a trabajar mucho con muchachos de colegios distritales. Y pues fue una oportunidad para compartir la palabra del Señor. Y habían canciones que los muchachos, sin ser creyentes y sin haber caminado con el Señor, se sabían. Canciones de cantantes muy famosos. Había una canción que me pedían en especial mucho. Es una canción que a mí particularmente no me gusta porque me parece que va a tocar el alma. No tiene pues profundidad en la escritura, pero pues los muchachos la pedían, yo la cantaba. Era una manera de acercarme a ellos realmente. Y esos muchachos alzaban las manos y algunos hasta lloraban con esta canción. Pero pues uno nunca veía sino eso. Entonces hay personas que se pueden deleitar y sentir alguna emoción en algún acto, pero eso no necesariamente es deleitarse en el Señor. Para deleitarnos en el Señor tenemos que estar en Cristo, porque realmente el único que se deleita en el Señor es el Hijo. Y el Padre solo se deleita en el Hijo. Él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo dijo antes de que Jesús empezara el ministerio. Jesús no había hecho ningún acto, como nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas para que el Padre se deleite en nosotros. Él empezaba apenas su ministerio y ya el Padre se deleitaba en él. Y el Padre se deleita en nosotros solamente si ve a Cristo en nosotros. Y nosotros nos deleitamos en Dios solamente si estamos en la naturaleza de Él, porque no es natural a nuestra naturaleza deleitarse en el Señor. Entonces implica esto: deleítate en el Señor para que Él te conceda las peticiones de tu corazón, porque si nosotros estamos en Cristo, ya no vamos a desear deseos egoístas de nuestro corazón. Entonces lo tergiversan y dicen: no, es que si usted viene acá a la iglesia y usted se deleita en estas cosas que nosotros hacemos acá, el Señor le va a dar lo que usted quiera. Y los deseos de nuestro corazón generalmente son bien egoístas. Entonces sí, quiere el Señor que nos deleitemos en Él, pero en la vida de Él, para que deseemos lo que Él desea. Y deseando lo que Él desea, Él satisface lo que Él desea. Entonces Pablo habla de que él tenía un anhelo en su corazón. ¿Qué anhela nuestro corazón? Quiero que vayamos a el Evangelio de Mateo 6:21. Capítulo 6, versículo 21. El Señor dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nosotros vamos atesorando cosas. A lo largo de la vida vamos atesorando cosas.
Hay incluso gente que es acumuladora de cosas. Conocemos casos de gente que acumula y acumula y acumula cosas y si tiene poder adquisitivo compra y compra cosas. Hay programas dedicados a gente en Estados Unidos que tiene la casa tan llena de cosas que ya no puede ni siquiera entrar a la casa. Y a veces nuestro corazón es así, está lleno de cosas, de vainas. ¿En qué ocupamos el tiempo muestra? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos cuando toca tomar una decisión? Si ponemos primero la vida del Señor o primero la vida de nosotros. Entonces, ¿qué anhela nuestro corazón? Es una buena pregunta. Cantábamos ahorita que el Señor nos examine. Y Pablo habla que cada uno pruébese a sí mismo. Miremos sobre qué está la prioridad de nuestro corazón, qué anhela nuestro corazón, qué desea nuestro corazón, qué busca nuestro corazón. Si Dios es nuestro pensamiento, si el Señor es nuestro pensamiento y la vida de Él es nuestro anhelo, o hay otras cosas en el corazón. Entonces Pablo acá está diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Pablo tenía un anhelo en el corazón, pero lo acompañaba de otra cosa. Cuando hay un anhelo en el corazón y sabemos y tenemos la certeza de que ese anhelo proviene de Dios, podemos orar confiadamente al respecto acerca de esa situación. Quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, capítulo 5. Primer carta de Juan, capítulo 5, el versículo 14 y 15. Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Entonces vuelve a ratificar eso. Tenemos que deleitarnos en Él, en la vida de Él, para saber cuál es la voluntad de Él. Y entonces en esa voluntad nosotros hacemos peticiones conforme a su voluntad y sabemos que Él nos oye. Y es una certeza. Y sabemos que Él nos oye, dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y yo creo, yo particularmente, no sé ustedes, pero yo no he entrado en ese ámbito en que todas las oraciones sean contestadas. Pero Dios quiere llevarnos a ese ámbito, porque Él dijo que si ustedes están en mí, permanecen en mí y yo en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y Él quiere llevarnos a ese ámbito, en que todo lo que nosotros pidamos sea hecho, porque vamos a pedir lo que Él quiere. Yo he conocido a algunas personas que están empezando a entrar en ese ámbito. Y que todo lo que piden el Señor lo da, porque ya no piden para sus deseos egoístas. A mí me falta estatura para llegar allá. Y a veces uno pide cosas y pide sin sabiduría porque no sabe. Y a veces hay disputa en el corazón, ¿por qué el Señor no responde mi oración? Y una respuesta puede ser esa, porque usted está pidiendo algo que el Señor no le va a conceder porque no es el anhelo ni la voluntad de Él. Entonces Pablo anhelaba en su corazón por Israel para salvación y hacía esa petición. Y él va a mostrar más adelante que en algún momento eso va a ser efectuado, esa oración va a quedar con respuesta. Todo el Israel de Dios va a ser salvo. Él tiene que venir a aclarar cuál es el Israel de Dios, que incluye a los judíos, que entran en pacto con el Señor. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces uno puede tener celo de Dios, pero sin un conocimiento adecuado. El término griego que emplea ahí para ciencia
se traduce mejor como, si lo tradujéramos desde el término griego, sonaría algo como, tienen celo de Dios, pero no con el conocimiento adecuado. Quiero que vayamos a la carta a los Filipenses. El capítulo 3, el versículo 6. Pablo está narrando su vida. Todos ya acá la hemos visto. Pablo la... Y cuando empezamos esta carta nos aclaramos un poquito acerca de la vida de Pablo. Pablo fue un fariseo muy celoso, ferviente, un hombre religioso, férreo, convencido, comprometido, pero el compromiso de él no era conforme al conocimiento de Dios. Y Pablo acá lo dice en Filipenses 3:6, él se describe a sí mismo, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Entonces Pablo tenía un celo, y el celo lo llevaba a perseguir la iglesia, pero ese celo no venía conforme al conocimiento adecuado. Y podemos tener celo de la cosa de Dios y podemos tener compromiso con las cosas de Dios, pero de pronto ese compromiso no es conforme al conocimiento de Dios. Porque Pablo en su celo perseguía a la iglesia. En el celo que tiene ahorita ya no persigue a nadie, es perseguido. Él ama. Él no está atacando, pero está siendo atacado. El celo del hombre y el celo de la carne siempre lleva a un ataque. Porque la gente no hace las cosas como yo quiero, como yo pienso y como yo digo. El celo de Dios no. El celo de Dios ama, se pone en lugar del otro. Este pueblo que lo estaba persiguiendo, es que Pablo está hablando de Israel y estos israelitas lo estaban persiguiendo. 3 veces lo habían azotado. Pablo describe todo lo que le hacían los judíos y el libro de los Hechos también. Donde quiera que él llegaba a una sinagoga, eso era un problema seguro, porque los judíos se sentían amenazados por esta nueva doctrina. Y Pablo era la figura más representativa y donde quiera que él llegaba era una revuelta segura cuando eran los judíos celosos de su ley, celosos del templo, celosos del Señor, entre comillas. Pero ese celo del Señor era un celo por lo que ellos habían montado en nombre del Señor. Entonces las buenas intenciones no son suficientes. El Señor quiere abrirnos y revelarnos su voluntad para que tengamos celo por lo que Él tiene celo. Y ese celo transforma el corazón para que actuemos conforme Él actúa. Hay una escena que también la hemos tocado acá, cuando David lleva el arca del Señor. Él dijo, el arca pues allá y yo con semejante palacio, pues voy a traer el arca. Y él la trae, dice que le hace un carro nuevo, pone el arca encima del carro nuevo, y ese carro pues empieza a tambalearse. Y en algún momento un joven que iba ahí le mete la mano y él quedó muerto. David tenía una buena intención, quería llevar el arca al lugar que le había diseñado y que Dios le había inspirado. No era malo, ese no era el problema. El problema es que él no lo hizo conforme debía ser hecho, que era llevar el arca sobre los hombros de los sacerdotes, que era la manera en que Dios lo había establecido. Y él lo entiende más adelante. Entonces podemos estar haciendo lo que creemos que debemos estar haciendo, pero si no lo hacemos conforme Dios quiere que lo hagamos, estamos haciendo sin ciencia, sin el conocimiento adecuado. Y es lo que le pasaba a los judíos. Ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Nosotros necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos aprender cómo es que Él quiere que se hagan las cosas. Y eso se aprende mediante la intimidad con Él. Cuando hay una buena relación de pareja, los esposos con el tiempo llegan a entender cómo es que a la esposa le gusta que se hagan las cosas. Y la esposa llega a entender cómo es que al esposo le gusta que se hagan las cosas. Y eso se da con la intimidad, con el tiempo.
Y el Señor quiere enseñarnos cómo es que a Él le gusta que se hagan las cosas. Porque no es suficiente hacer las cosas, hay que hacerlas de una manera. Vemos otro ejemplo de eso. Creo que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 10. Había un personaje que todos conocemos, pues la mayoría de los que llevan un tiempo estudiando la Escritura, que era Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote de Israel. Él se acerca a Jesús de noche. Tal vez le da temor. Ya los judíos habían amenazado a los que hablaran con Jesús, se acercaran a Jesús, pues que los echaban de la sinagoga. Se acerca el de noche y empieza a preguntar una cantidad de cosas. Bueno, ustedes saben el diálogo. Quiero hacer énfasis en el versículo 10. Jesús le había dicho, te es necesario nacer de nuevo. Y nosotros por nuestra teología sistemática tal vez entendemos que el nacer de nuevo es una obra que el Señor efectuó y que solamente sea en el Nuevo Testamento. Pero Jesús le está diciendo a Nicodemo, usted necesita nacer de nuevo. Es cambiar su naturaleza. Y los hombres que entraron en pacto con Dios, Dios les cambió la naturaleza. Y llegaron a entender revelación de Dios que no era para su tiempo. Muchos de ellos caminaron con el Señor y tuvieron revelación de Cristo. Y vieron de lejos, aunque no vieron el cumplimiento de esa promesa, entendieron. Dice que Abraham caminó con Dios y vio que era una ciudad a la que le prometía, no era la ciudad donde él estaba poniendo los pies, sino era una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y el Señor estaba diciendo acá que él necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo necesitaba cambiar su corazón. Y le dice en el 10, porque Nicodemo le dice, pero ¿cómo se hace esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y es tremendo. Porque hay muchos maestros en el pueblo del Señor, como hubo en esa época, que no han conocido al Señor y que no han cambiado su naturaleza y tienen un evangelio mental y tienen un evangelio intelectual y tienen un conocimiento en su mente y en su corazón no. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, eso era lo que le pasaba a los judíos. Ellos tenían un conocimiento, pero no era conforme a la ciencia. Conforme al conocimiento de Dios, el conocimiento adecuado, que tiene que ser revelado al corazón, no es intelectual. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En primer lugar, el hombre no es justo. Cuando el hombre trata de hacer obras justas en su propia naturaleza, y no es que eso esté mal, sino que la hace pensando que eso le agrada a Dios y que eso es lo que Dios requiere de él, está pensando que es su justicia, su esfuerzo y su obra. Cuando Adán y Eva pecan, ellos se rebelan contra Dios, se esconden de Dios, porque sienten temor de Dios. La Escritura dice que todo aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean confrontadas. Tienen que ser confrontadas nuestras obras delante del Señor y ellos se esconden, se hacen unas hojas de higuera y se cubren.
Y si trazamos toda la escritura, vemos cómo la higuera representa las obras, el primer intento del hombre por cubrir su desnudez. Son las obras del hombre. El hombre cree que haciendo cosas puede agradar y justificarse delante de Dios. Y trata de establecer su justicia. Pero nosotros no somos justos. No con la justicia que Dios quiere. Y no podemos serlo. El nivel de justicia es muy alto. Tenemos que ser justificados, que es diferente. El hombre que se cree justo está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios le está mostrando en toda la escritura que no es justo, que no es bueno. Y era lo que pasaba con los judíos. Ellos creían que por hacer todos sus ritos, sus sacrificios, sus cosas, conforme a la ley, como ellos interpretaban la ley, porque vea que entre ellos tenían facciones, creían que eran más justos que los demás. Los judíos en general creían que eran más justos que todos los pueblos de la tierra y siguen creyendo eso. Y los sacerdotes pensaban que eran más justos que el resto del pueblo. Y sigue pasando lo mismo. Porque se estableció una casta clerical donde hay un poco de gente que se llama ministros de Dios y que creen que estar señoreando al pueblo de Dios y que son más justos que los demás. Pero no somos justos. Nosotros no somos justos en la medida que Dios demanda. Entonces, cuando el hombre se pone en amistad con Dios, es hecho justo. Y es la única razón. Por medio de Cristo somos justificados. Y somos hechos justos por el proceso que Él empieza. Esa justicia no es solamente una imputación legal, es que usted va a ser hecho justo porque va a aprender a actuar en la justicia de Dios, que no es la justicia de nosotros, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente a la de nosotros. Y Dios sí juzga las cosas con justo juicio, nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros juzgamos a todo el mundo por igual y ponemos una norma para todo el mundo. Y Dios tiene un estándar para todo el mundo, pero Él sabe que las condiciones de cada cual son diferentes. Por eso da a cada cual conforme a su habilidad. Entonces el hombre trata de justificarse a sí mismo. Y los fariseos y los religiosos y los judíos hacían eso. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y una persona que cree que es justa no se sujeta a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios debe ser imputada. Pablo lo aclara ahí mismo en Romanos 3, 23 y 24. En el mismo capítulo, eso ya lo vimos, pero vamos a volverlo a leer. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es justificado? Por su gracia. Gratuitamente. Y eso es complicado para la carne porque la carne quiere jactarse. Pero es que yo hago tal cosa gratuitamente. Es gratis. Es un don de Dios. No puede usted alcanzarlo, pero está dispuesto para todos. El problema es que usted quiere alcanzarlo por su fuerza y no por su fe. Entonces yo para alcanzarlo tengo que hacer esto, ir a la misa, ir a la iglesia y orar y rezar y hacer un poco de cosas para alcanzar la gracia de Dios. No, está gratis. Nosotros ya hacemos una cantidad de cosas que el Señor demanda para tratar de sujetar la carne, que es diferente, no para alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios ya está. Es un regalo que recibimos en Cristo Jesús. Otra vez decimos que Dios te bendiga. Es un buen deseo, pero realmente nosotros ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. ¿Qué más bendición necesitamos? Vosotros estáis completos en Él, dijo Pablo. Estamos completos. No hace falta nada, es un proceso que Dios lleva para
efectuar y perfeccionar esa obra que Él ya hizo. No que hará, que Él ya hizo y la perfecciona en nosotros. Por medio de esas obras, por medio de esas cosas que Él pone. Y parte de esa obra que Él hace, la hace también bien a través de la iglesia. Por eso no necesitamos unos a otros. La iglesia no es un pocotón de gente justa. Es un grupo de personas justificadas y es muy diferente. Y cuando usted entiende eso, por eso empieza a ver las cosas desde la manera de Dios. Somos pecadores todos. ¿Qué tengo yo que jactarme contra el hermano porque yo hago algo mejor que el hermano? No es el pensamiento de Cristo. Soy tan pecador como mi hermano. No soy justo. Soy justificado. ¿Qué tengo que no haya recibido? Y si lo recibí, ¿por qué actúo como si fuera mío? Ayudamos al hermano en amor. No estamos atacando a los hermanos. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin, la palabra que traduce ahí fin sería el cumplimiento. No es que se acabó la ley. Jesucristo mismo lo dijo, yo no he venido para abrogar la ley. Ni una coma, ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se ha cumplido. Pero el fin de la ley es Cristo, es el cumplimiento de la ley. Las leyes vienen por causa de la dureza de nosotros. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él supera esa ley. Eso también lo hemos dicho acá muchas veces. Si yo en mi corazón no deseo nada del prójimo, porque el Señor obró una obra en mí y yo ya no deseo nada del prójimo, pues no tiene que venir una ley que me diga no desearás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. No es necesaria esa ley. ¿Por qué? ¿Porque esa ley no se cumpla? No, porque es que el Señor me quitó el deseo de desear algo para mi prójimo. Entonces se está cumpliendo la ley. Ya no es necesaria, no porque fue desechada, es porque se cumplió. Ya no la necesito, pero no porque es desechada. Entonces hay algunas doctrinas que desechan el consejo de Dios y viven una vida en libertinaje. El cumplimiento de la ley no es un llamado a vivir según la carne, es buscar que Cristo cumpla esa ley en nosotros porque nosotros no podemos trabajar con los deseos del corazón, es imposible. Y eso generalmente lo que produce es una apariencia, que era lo que le pasaba a los judíos, que el Señor dijo que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban bonitos, hermosos, pero que por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Y a veces incluso, muchas veces en la iglesia hay mucha apariencia. Y nos mostramos acá santos y bonitos y todo, pero ¿qué pasa en el interior del corazón? Ahí es donde Dios quiere llegar. Ahí es donde llega la gracia, donde no puede llegar la ley, donde no puede llegar el hombre. Atacar los deseos perversos del corazón y cambiarlos por un deseo conforme al corazón de Dios. Entonces el fin de la ley. Quiero que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 9. Pablo acá algo que podría sonar ambiguo, pero eso lo va entendiendo uno en la medida en que el Señor va avanzando en el corazón. Pablo dice, él está hablando de su compromiso con el Evangelio y cómo él ya no vive para él mismo, él vive para el Señor. Y el reflejo de ir para el Señor no se refleja, no, yo vivo para el Señor
y nadie me importa porque solo me importa el Señor. Pablo lo pone diferente, dice, yo vivo para el Señor y eso se refleja en que vivo para los demás, porque el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Y si usted vive para el Señor, ese reflejo es que usted vive para el servicio de los demás. Esa es la medida que Dios pone, ese es el fruto que debe dar. No vivo para mí mismo y no me importa nada a los demás. Pablo dice que él vivía para el servicio de los demás porque vivía por amor a Cristo. Y acá lo explica. Él era un apóstol, él tenía unos derechos, pero él no está reclamando esos derechos. Él al contrario, empieza a bajarse de sí mismo, como lo hizo el Señor, para ver cómo de alguna manera, por bajarse él de sí mismo, puede llevar a los demás hacia el Señor. Y acá en el versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y él era judío. Y dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Cómo así si él es judío? Pero es que él había nacido nuevo y él ya era ciudadano de otro reino. Y él ya entendía cuál era el verdadero Israel de Dios. Y los judíos pensaban que ellos eran justos por su sangre, por sus tradiciones, por sus vestimentas, por todo eso que ellos pensaban. Y Pablo no les iba a poner tropiezo, actuaba con ellos como si él todavía pensara así, para que ellos no se escandalizaran. Y él dice ahí, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Por qué Pablo no está sujeto a la ley? Porque ya el Espíritu vivía en él y superaba la ley. Nosotros ya no estamos sujetos a la ley, pero debemos vivir conforme a la ley. Pablo lo expone en el siguiente versículo. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Entonces Pablo dice, yo estoy sujeto a la ley, pero no estoy sujeto a la ley. No estoy sujeto a la ley porque ya esa ley se cumple en mí, entonces él ya tiene unos deseos del corazón diferentes. Y está sujeto a esa ley, que es la ley de la libertad, Pablo la llama. Es la ley de Cristo, que pone en su corazón los deseos de Cristo, los anhelos del Padre. Entonces por eso somos libres de la ley. Pero convivimos conforme a la ley, pero ya es la naturaleza de Dios. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley es una medida real y no ha cambiado. Pero la ley, ¿qué hace? Pone una cantidad de mandamientos delante de los ojos de las personas y la gente que quiere justificarse ahí está viendo el verdadero deseo de Dios. Esto es lo que Dios desea. No cambia. Y él trata de cumplirlo, pero no puede. Ese es el problema. Moisés pone eso y dice, el hombre que vivirá por el que vea esta ley y quiera cumplirla, vivirá por ella. Y no se obtiene vida por medio de la ley, porque la ley es mala, no, porque el hombre no puede cumplirla, es incapaz. No da la talla. Y la justicia, dice Pablo ahí. Pero la justicia que es por la ley, por la fe, dice así. Hay una justicia que es por la fe. La justicia que nos justifica y también nos hace justos. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces Pablo dice, la justicia que es por la fe no se basa en lo que usted haga. No tiene usted que ir a unas alturas bien grandes. No tiene usted que descender a donde Cristo ya descendió, porque Él subió y está sentado a la diestra del Padre, y Él descendió también a predicar a los espíritus de los muertos.
y descendió a lo más bajo de la escala humana porque siendo hombre se hizo siervo de los demás. Ya Él hizo eso. Entonces nosotros en Él tenemos esa obra completa. Ya no tenemos que hacer nada para ganar el favor de Dios y la justicia de Dios que nos es imputada por Cristo. Usted logra creer eso verdaderamente con el corazón, eso se tiene que ver en el fruto. Porque el Señor empieza a producir la ley en su corazón. Y usted ya anhela lo que Dios anhela. Y eso solo lo sabe el Señor y usted. Acá damos mucha apariencia. Somos tan cristianos todos, pero en lo profundo del corazón solo lo sabe el Señor. ¿Qué deseamos? ¿Qué anhelamos? Si cambió nuestro corazón para anhelar lo que Él anhela. O simplemente se basa en actos que queremos hacer y que creemos que nos hacen más justos porque los hacemos mejor. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay dos cosas que Pablo pone ahí. La primero, que confiesa con su boca. ¿Y qué es lo que confiesa? Que Jesús es el Señor. Eso implica que Él es el Señor, que Él gobierna, que Él reina, que Él dirige, que yo ya no señoreo mi vida, que yo me bajé del trono y que nada más se va a sentar en ese trono. Se sienta el Señor y Él dirige mi vida, y el Señor dirige mi vida. Él es la prioridad, Él dirige mis pasos, quiero que Él dirija mis pasos. No es decirlo, es confesarlo. ¿Jesucristo es el Señor verdaderamente? Si usted confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, lo logra confesar, lo logra mostrar, ¿Jesucristo es el Señor? ¿O es solamente una religión la que tenemos? Sí, yo soy cristiano, porque voy a la iglesia y lloro y todo, pero vivo mi vida. De pronto hasta con valores éticos y morales, pero yo hago mi vida como yo pienso. ¿O Jesucristo es el Señor? Él dirige y gobierna. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Hay dos cosas ahí. No dice crees con tu mente. El corazón habla de lo que es visceral, de lo que es interno. El corazón da vida. El corazón es el que bombea la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y esa vida que fluye de nosotros por la nueva creación tiene que ser una convicción profunda que afecte todo el resto de nuestra vida. Nosotros creemos realmente con el corazón. Y esta era una confrontación para los judíos, porque les está mostrando en todas sus doctrinas de resurrección que tenía una cantidad de lineamientos y cosas, que había un hombre que había resucitado de los muertos. Y ellos no lo podían negar. En ese primer siglo era de conocimiento público. Trataron de negarlo y sobornar a los soldados. Pero todo el testimonio histórico que nos llega es que ellos sabían que Jesús había levantado de los muertos. Eso implica la muerte de Él en sacrificio por nuestros pecados y la resurrección. Entonces tenemos que creer con el corazón, no con la mente. Y hay veces que creemos que tenemos el Evangelio porque entendemos las doctrinas. Entendemos la doctrina en nuestra mente. Y hay cosas que nosotros tenemos que estar repasando, es verdad. Pero cada uno de nosotros debería estar realmente, si eso fluye del corazón, preparado para cualquiera que venga a demandarnos de nuestra fe, qué es lo que creemos. Porque eso fluye del corazón, no de la mente. No es una cosa que yo aprendí, venga a ver qué es lo que yo creo. Ay, venga a ver qué es lo que yo creo, no. Sale del corazón.
El Señor dijo, escribiré mi ley en su mente y la grabaré en su corazón. ¿Está grabada la ley de Él en el corazón? Son las dos tablas que tenemos nosotros, la mente y el corazón. Y tienen que estar ahí las dos. Si es solamente una cosa mental, necesita que esté escrita en el corazón. Y eso lo escribe el dedo de Él. No lo puede hacer un hombre. Yo puedo acá hablarles todo lo que sea y cualquier persona me puede parar a hablarles todo lo que sea, pero si el Señor no hace esa obra, no va a estar grabada en el corazón. Porque no es por obra de hombre. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y uno termina hablando lo que hay en el corazón. A veces pasan las personas que viven juntos, sobre todo los matrimonios, que en una pelea sale todo lo que hay. Le dicen, mejor dicho, las mujeres generalmente tienen muy buena memoria y eso se acuerdan de cuando la ofendió por allá, que eran novios y llegó tarde. O la hora exacta, sí. Ahí lo tenía guardado en el corazón. Entonces yo puedo tratar de hablar como un cristiano y tratar de hablar lo que al Señor le agrada, pero el solo hecho de tratar de ya es mi esfuerzo. El Señor quiere quitarnos las máscaras. No es tratar de, es ser. Él le dijo a Moisés, dijo, bueno, yo le digo quién me manda, y dijo, yo soy el que soy. Y Él quiere llevarnos a esa vida de Él en nosotros y que seamos lo que Él quiere que seamos. No que tratemos de ser lo que Él quiere que seamos. Eso debe fluir espontánea y naturalmente. En las circunstancias difíciles, en los momentos de prueba, cuando hay circunstancias que a usted lo toman por sorpresa, ahí es donde surge lo que hay. Se ve lo que hay. Y a veces a uno lo anima y a veces también lo confronta. Porque uno dice, vea todo esto que había y yo no sabía. Lo que había ahí guardado. Todavía hay mucha cosa allá en el cuarto del rebrujo que el Señor tiene que sacar. Por eso es necesario incluso las situaciones, las confrontaciones. Son necesarias porque el Señor necesita sacar toda esa cosa. No tratamos de comportarnos como cristianos. El Señor quiere que lleguemos a comportarnos como Cristo. Y Él necesita sacar todas las cosas de nosotros para que se ventile ese cuarto. Y Él lo empiece a llenar con lo de Él. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces Él dice ahí que con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y si usted va a la concordancia, los que tienen concordancia, eso lo lleva a un texto de Isaías 28, 15, 28. Perdón, 28, 16. Dice, todo aquel que en Él creyere no se apresure. Eso es lo que dice Isaías. Pero acá dice no será avergonzado. Y realmente viene a ser lo mismo, porque no es en el afán de nosotros. No es en el afán de nosotros. Es en la vida de Él. Jesús dijo, nadie por más que se afane añadirá a su estatura un codo. El crecimiento que usted tiene en Dios viene por el Espíritu Santo. Usted por más que haga lo que quiera, no va a crecer. Crece siguiendo a Él y caminando con Él y andando por donde Él anda. Es la única manera del crecimiento. Y no hay atajos en este camino. Y el Señor no tiene afán. Si usted quiere coger un atajo, se va a quedar ahí. Hasta que decida caminar por donde Él quiere que usted camine y hacer lo que Él quiere que usted haga. Y Él no tiene afán.
pero nos demoramos muchas veces por nuestra terquedad. Entonces no se apresure, pero camine, sin afán. Es un día a día. Cuando Pablo pone los requisitos para el obispo, hoy en día pues uno ve que la gente le da prioridad a muchas cosas que el Señor no le da como tanta prioridad. Entonces Pablo no está poniendo los requisitos para el obispo que sea un hombre muy docto, que sepa muy profundamente teología. Bueno, no decía teología, pero en esa época lo que decían de teología era que fuera poderoso en las escrituras y que supiera toda la ley y que trazara bien la ley. Eso era importante para Pablo. Pero él da más importancia al testimonio personal. Dice que fuera un varón de testimonio, que tuviera a sus hijos en sujeción, que fuera hospedador. Todo lo que él habla más es de carácter que de conocimiento. Porque el conocimiento lo puede forjar también un hombre natural, un hombre sin Cristo. Y yo he conocido teólogos sin Cristo. Yo los he conocido. Y tienen un conocimiento intelectual muy bueno. Que el griego y que el arameo y que la hermenéutica y toda esta cosa. La hermenéutica y la homilítica que no son malas, pero el Señor tal vez quiere llevarnos es más a la ayunética y a la negacionética. Y a caminar, porque eso realmente es lo que nos da el conocimiento de Él. Porque no es conocer de Él ni siquiera, es conocerlo a Él, que es diferente. Entonces, no es un esfuerzo propio. Por eso dice, no se apresure, camine. Y ese testimonio que da acerca de los obispos, a uno le muestra, usted real, y la experiencia a mí, o sea, yo tengo seguro de eso, me lo ha confirmado. Un hombre de Dios se conoce no por lo que habla, sino por cómo vive. Usted mire la familia, mire cómo se comporta en su trabajo. Mire cómo se comportan las reacciones y situaciones que son imprevistas. Ahí se ve la madurez. Porque incluso hay personas en su vida natural que tienen hasta un buen testimonio. Tienen principios, valores, fueron educados con una buena educación, pero va más allá de eso. Y tiene la gracia de Dios. Y eso es un trabajo diario y paciente, día a día. La teología se puede aprender que usted ponga juicioso 3, 4 años, pero lo otro no. Es un paso de años y años, día a día, y aprenda y vuelva y repase la situación, tribulación, angustia, enfermedad, que el esposo, que la esposa, que los hijos, que el compañero de trabajo que es molesto, el compañero de la universidad que les saca la rabia, la suegra. Bueno, ya son niveles más altos. El Señor sabe por qué situación usted necesita pasar. Y eso es un camino diario que es lo que va forjando la vida de Él en nosotros. Entonces, estamos en el 11. El 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, como no es un esfuerzo mío, como no viene de las fuerzas mías, y está al acceso de todos, ya no hay diferencia. Y eso era pues ofensivo para los judíos porque ellos vivían una vida tan recta delante del Señor y seguían los ritos y todas las tradiciones. Y eso era ganancia. Pablo también lo describe en otra parte de la Escritura. ¿Qué tienen los judíos? Pues mucho, porque ellos tienen la ley. Es decir, toda esa parte del conocimiento teológico ya la tienen ganada. Necesitan empezar a vivir la vida del Señor. Pero incluso los judíos que desde pequeños buscaban la verdad y buscaban realmente al Señor, pues ya tenían ganado muchas cosas. El pacto, las promesas. Pero el resto no hay diferencia. Está al acceso de todos. Y el Señor es Dios de todos. Nosotros pensamos que Dios es exclusivo de nosotros, que somos evangélicos, protestantes de la iglesia, no sé qué. Y pensamos que tenemos el monopolio de la verdad.
pero Dios no es evangélico. Dios es Dios. Y se agrada de cualquiera que le busque de corazón. Y hay gente de pronto en lugares con doctrinas erradas, pero que buscan al Señor de corazón, Dios se manifiesta en ellos y empieza a verse la vida de Dios en ellos. Y hay personas que piensan, no, porque es que la doctrina ya es errada, ¿cómo Dios se va a manifestar allá? De pronto la doctrina de nosotros en algunos puntos está errada y no lo logramos ver. Porque hasta el momento nadie tiene toda la verdad, solo el Señor. Tratamos con el temor de Dios de que la Escritura sea la que nos guíe, porque no es que nosotros o que la Escritura tenga que acomodarse a mi doctrina. Es que mi doctrina tiene que acomodarse a la Escritura. Y tenemos incluso que estar dispuestos a dejar cosas que pensábamos en el pasado que eran, si la palabra nos muestra otra cosa y nos confronta. Pero casi todos tenemos un prisma de nuestra doctrina con la cual miramos la Escritura. Y el Señor desea irnos despojando para que deseemos como niños la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, que es la única que realmente nos puede transformar. Y eso es otro proceso. Dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el nombre es la naturaleza, lo que es Él. Entonces hay algunos que pelean y discuten por el nombre. Unos dicen que el nombre es Jehová. No porque es que es Yahvé. No porque es que es Yahweh. No porque es que es Adonai. Es lo que es Él. Ese es su nombre, su naturaleza. Lo puede decir en hebreo, en griego, en arameo, en inglés. No es cómo se pronuncia, sino lo que es Él. Cuando Él se encontraba con una persona en el camino, Él le cambiaba el nombre. Y esa persona cambiaba. Ya no era lo que era diferente. El Señor le cambiaba la naturaleza. Y muchos de los nombres que le dieron a las personas que están registradas en la Biblia, resulta que eso marcó su vida y llegaron a hacer lo que ese nombre decía. Porque el nombre se refiere a la naturaleza, a lo que es Él. Y eso es lo que nosotros invocamos. Su nombre es su naturaleza, lo que es Él. Y todo el que desea esa naturaleza será salvo. El que desee eso. El que anhele eso, porque eso realmente solo viene por el Espíritu. Nosotros no podemos llamar a Jesucristo Señor, sino por el Espíritu, dice también la Escritura. Y no es una cosa de hablarlo, es una cosa de realmente desearlo y vivirlo. El 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí es donde surge la necesidad de la predicación del Evangelio. Quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 21. Primera Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces ahí está diciendo Pablo que la predicación es una locura. ¿O es locura el acto de predicar? Eso tan sencillo es lo que trae salvación, porque es sencillamente manifestar lo que Dios hizo y quiere hacer en usted. Y si usted acepta eso por fe, el Señor va a tomar esas palabras y lo va a salvar. O ya lo salvó. Eso es entrar en ese pacto. Venga, crean lo que yo hice. Listo. Y es una locura. Para el hombre intelectual es una locura porque él quiere y cree que por la sabiduría puede conocer esto. Pablo mismo dijo, yo procuré no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces no tenemos que tener mucho conocimiento para hablar del Señor. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque generalmente los evangelistas y los misioneros llegan por allá a lugares apartados donde nadie llega. Y los que de alguna manera predicamos la palabra lo hacemos desde algún lugar donde la iglesia escucha.
Pero yo no puedo llegar a su lugar de trabajo, allá donde usted estudia, allá donde usted se mueve día a día, allá usted sí está. Y predica. Y habla del Señor. No tratando de convencer, porque el único que convence es el Señor. Nosotros no estamos vendiendo un producto, nosotros estamos hablando de las maravillas del Señor. Y Él confirma esa palabra. Predique y hable del Señor realmente y se va a maravillar de lo que Dios obra. Con sabiduría, sí, es cierto. Pero es el deber de cada uno predicar, hablar y mostrarlo con su vida también. Que el fruto del Evangelio se vea en usted, porque pues yo voy a hablar acerca de cómo el Señor quiere venir y salvarme y ayudarme con mis problemas matrimoniales y mi hogar es un desorden terrible. Pues no me van a escuchar los que me conocen. Sin embargo, a pesar de que Dios esté en un proceso con nosotros y hay muchas cosas que no se han perfeccionado, no nos inhibe de hablar. Pablo le dijo a Timoteo, habla a tiempo y fuera de tiempo, porque la obra la hace el Señor. No es nuestro testimonio el que hace la obra. Debemos vivir un testimonio conforme a la medida que Dios nos da de fe. Pero eso no es lo que hace la obra. La palabra Él obra, porque no vuelve al vacío. Y eso es una locura porque nosotros no entendemos totalmente cómo funciona, pero funciona. Y hay gente que algún día alguien le habló y todos estamos acá porque en algún día alguien nos dijo algo que nos tocó el corazón. Y de pronto en ese momento para muchos de nosotros en ese momento no dio el resultado. Y fueron años y años en que eso quedó ahí masticando y en algún momento nos acordamos de eso que alguien nos dijo y dio el fruto. Y esa persona que nos lo dijo de pronto nunca lo supo. Por eso es nuestro deber de hablar del Señor. Pablo dijo que repetirás, el Antiguo Testamento y la ley dice que repetirás estas palabras a tus hijos y estando en tu casa y cuando vayas de viaje. Eso es una cosa que usted debe hablar. A los muchachos también les queda. Y puede que muchos padres no vean ese fruto, pero eso queda. Porque es la palabra de Dios y es viva y es eficaz y realmente queda. Es verdad, tiene poder, es viva. Entonces, es nuestro deber hablar a tiempo y fuera de tiempo, pero procurar que nuestra vida también esté sujeta a esa palabra para no poner tropiezo. Pero con confianza, la obra la hace el Señor, no nosotros. El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hay situaciones y cosas en que realmente Dios tiene que enviar. A ciertos lugares donde Dios prepara las personas y no puede ir cualquiera. Pero es una comisión que Dios le dio a toda la iglesia también. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso está en Marcos 16 y en Mateo 28, para los que tomen apuntes, no lo vamos a buscar ahorita. En Marcos 16 del versículo 15 al 18 y en Mateo 28 del 16 al 20, lo que se ha conocido tradicionalmente como la Gran Comisión. Que la iglesia tiene una responsabilidad de hablar del Evangelio de Cristo. Es una responsabilidad de todos, no solo de los que predican la palabra, sino de cada creyente. Tiene una responsabilidad de hablarle a los demás del Señor, de mostrar al Señor en su vida también y enseñar las cosas que Dios quiere o que Él nos enseña a nosotros. Pero hay situaciones en que Dios tiene que enviar también y tenemos que tener un equilibrio. A veces nosotros queremos ir a hacer cosas que Dios no nos ha mandado y en nuestro entorno, nuestra propia vida está en un desorden. Primero alineemos las cosas, pongamos en orden la casa y ahí sí que Dios nos use como Él disponga. Y cuando Él empieza a usar y a abrir las puertas, eso es algo que se da orgánicamente, no lo buscamos nosotros. Por eso Él dice, oren al Padre la mies que envió obreros a su mies. No dice, uy, la mies está perdiéndose, vayan rápido a la mies. No se apresuren. Pero caminen. Dice, cuán hermosos son los pies y cómo predicarán si no fuesen enviados. El 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Entonces es un hermoso caminar también. El anuncio de las buenas nuevas tiene que ver con el caminar en el Señor. No dice cuán hermosos son los labios de los que anuncian buenas nuevas, sino los pies. Lo que nosotros decimos tiene que estar respaldado por lo que Dios ha hecho en nosotros. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel primeramente? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaría a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces está diciendo en primer lugar que Israel conoció estas cosas y que el Señor envió personas que les hablaron de estas cosas, y en ese momento les estaba enviando incluso al mismo apóstol Pablo a que les hablara de eso. Él dice: la incredulidad de ellos se trata porque nadie vino y les dijo no. Es porque ellos endurecieron el corazón. Y nosotros también podemos endurecer el corazón a lo que Dios está diciendo. Pero eso también nos da un ánimo de que nosotros debemos hablar la palabra de Dios, y como Pablo, él no vio el fruto de eso. Pero habló. No nos corresponde a nosotros hacer la obra. Dios es el que hace la obra. Nosotros debemos hablar. Pero no podemos convencer a nadie. Pablo le está diciendo: mas no todos obedecieron al Evangelio, y siempre fue así. Y siempre ha sido así. El hecho de que nosotros hablamos no quiere decir que la gente va a hacer lo que nosotros decimos que. Debemos hablarlo sin esperar nada, porque el que hace la obra es el Señor. Eso nos da alegría y gozo para seguir haciéndolo, confiando que el Señor hará la obra en los que Él tenga dispuestos para hacerla, porque también Él mostró que la elección es suya. Botamos la red, pero no tenemos la injerencia de esa red que va a atrapar. Él le dijo a Pedro: yo lo voy a hacer a usted pescador de hombres. Y yo sí creo que para los últimos tiempos Dios va a tener una gran pesca. Aunque a veces pareciera que las redes están vacías. Y como dijo Pedro: toda la noche he pescado y no he obtenido nada, pero en tu nombre echaré la red. Y tenemos que seguir echando la red. Y tenemos que, como iglesia, seguir haciendo el esfuerzo de llevar el Evangelio. De todas las maneras posibles de predicar el Evangelio, de llegar a aquellos lugares que Dios nos tiene, e incluso ir más allá, si el Señor dispone, con fe. Porque Él va a hacer la obra. Y no sabemos si nosotros somos los que sembramos o los que cosechamos. Porque uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero el que da el crecimiento es Dios. La obediencia a la fe es un asunto personal. Yo no puedo ni siquiera convencerme a mí mismo si el Señor no me convence. Menos al que está a mi lado, y mucho menos a aquella persona que le predico. Pero debemos predicar el Evangelio. La respuesta positiva al Evangelio y las conversiones no son la generalidad. Pablo le habló a todos los judíos y la gran mayoría de ellos no quisieron escuchar. William Carey, lo llama la iglesia el padre de las misiones modernas, se fue a la India. Todos los ingleses se iban a los lugares culturales diferentes a los ingleses, y pues los ingleses son personas muy metódicas y tienen una cultura muy marcada. Los ingleses son los ingleses. Hasta el inglés de Inglaterra es diferente al inglés norteamericano. Ahora imagínense en el siglo XVIII. Eran más ingleses. Y a William Carey se le ocurrió ir a la India y vestirse como un hindú.
Y eso fue el hazmerreír de todos sus compañeros misioneros. Digo, no, pues que tenemos que involucrarnos en la cultura porque si no, no nos van a hacer caso. Y nadie lo apoyó. Muy pocas personas, y se fue allá y vivió la vida como hindú y duró como 20 años para que hubiera el primer convertido. Y perseveró. Se murió un hijo de malaria, se le murió la esposa, tuvo que atravesar unas situaciones muy dolorosas, muy difíciles y perseveró. Antes de morir dejó una cantidad de universidades, tradujo la Biblia a una cantidad de idiomas porque los hindúes tienen muchísimos idiomas. Logró cambiar leyes en la constitución hindú. Porque él se dio cuenta que el problema era para llegar a la escritura una vez que empezaron a aceptar el evangelio es que la mayoría de hindúes no sabían leer. Tradicionalmente la mujer era un objeto y él empieza y abre las primeras escuelas para niñas. Y muchas tradiciones que tenían los hindúes las pasaban de boca a boca. El abuelo la pasaba al papá y el papá al hijo. Y ni siquiera estaban contenidas en los libros sagrados de ellos. Y había una costumbre muy terrible que era el sati, que era que cuando el hombre moría, quemaban al hombre con su esposa o sus esposas vivas. Y él empieza a investigar y esa costumbre fue una tradición oral que no estaba contenida en ningún libro sagrado hindú. Y les tradujo el libro hindú y les enseñó a leer. No me acuerdo cómo se llama, creo que el Bhagavad Gita es que se llama el libro hindú. Y todos los libros sagrados de ellos para que ellos vieran que eso no tenía ningún sustento y que era una tradición que en algún momento nació y no sabían ni cómo nació. Y cambió la ley del sati y por ley el gobierno la prohibió, ya no podían quemar a las mujeres. Y dejó una frase muy bonita. Nosotros, si queremos lograr grandes cosas para Dios, tenemos que intentar grandes cosas para Dios. Fue un hombre que no tuvo una formación académica. Al final de sus días, en algún lugar le quisieron hacer un homenaje. Y había una persona que le sentía envidia, porque pues Dios a veces le place usar al que no tiene la capacidad, y era un hombre pues que no tenía la formación académica que la mayoría de misioneros tenían. Y él, como para humillarlo, dice, pues vamos a presentar a un hombre que en Inglaterra era apenas un zapatero, pero acá vino y ha hecho un pocotón de cosas, y hoy lo honramos, pero fue despectivo. Y cuando pasa William Carey, le dice, yo hubiera querido ser zapatero. Ah, no, porque él dice, vamos a presentar a un hombre que en Inglaterra apenas hacía zapatos. Él solo sabía hacer zapatos y acá vino en un tono despectivo, y cuando él habla, dice, yo hubiera querido tener la habilidad de hacer zapatos, pero yo solo los arreglaba. No sabía hacer zapatos. No es nuestro conocimiento, es Dios que es todopoderoso. Y Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros, si creemos, porque no es nuestro esfuerzo. Prediquemos el Evangelio y demos el siguiente paso. Algunos profesionales que Dios tiene claro, Dios no desprecia a los profesionales. No se trata de que sea profesional o no sea profesional, se trata sencillamente que usted entienda que el poder es de Dios y no es su capacidad. También una vez le dijeron a Charles Spurgeon, alguien le dijo, Dios no necesita su intelectualidad. Charles Spurgeon fue un hombre muy formado intelectualmente. Dios no necesita su intelectualidad, y él se volteó y le dijo, Dios tampoco necesita su ignorancia. Dios tiene de todo y a todos y para llegar a todo el mundo. Pero no miremos la condición que nosotros tenemos, ni la capacidad intelectual que tenemos. Generalmente Dios ha usado a gente con muy poca capacidad para avergonzar a los que tienen mucha capacidad. Pero si también tiene mucha capacidad, use esos dones para la gloria del Señor.
porque se necesitan. Sea lo que sea que hagamos, ¿hacemos zapatos o solamente los remendamos? Hubo un hombre que estuvo dispuesto a dejar toda su vida para servir al Señor porque creyó. Solamente por eso, porque él creyó que Dios lo guiaba. Y no fue fácil. Y no vinieron los frutos en el primer año, ni en el segundo, ni en el quinto, ni en el 10, después de 2, 3 décadas casi. Y de pronto muchos no veremos el fruto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y a veces no son grandes cosas. Cuando Richard Gumbrand, no sé si saben quién es Richard Gumbrand, fue un hombre que fue perseguido por la fe en Rumania. Y después de que lo liberaran, él duró muchos años preso, él fundó una obra que todavía subsiste que se llama La Voz de los Mártires. Es una organización internacional que ayuda a todo tipo de personas que sufren persecución por causa de la fe, sin importar la corriente doctrinal, que sean cristianos. Y una vez él predicando, cuando era muy anciano, él contó su testimonio porque resulta que donde él se fue a ir a un pueblo, él era judío de nacimiento, él se fue a ir a un pueblo y en ese pueblo vivía un carpintero que le llevaba orando años al Señor y él dijo: Señor, yo no quiero morir sin compartirle el evangelio a un judío. Yo quiero compartirle el evangelio a un judío, pero yo ya estoy muy anciano y no puedo ir a buscar a un judío en Israel. Tráelo, Señor. Y llegó Richard Gumbrand con su esposa a ese pueblo. Y este hombre empezó a predicar el evangelio y este hombre empezó a perseverar en eso y Richard Gumbrand aceptó. Y no fue fácil, este hombre le insistió mucho. Fue perseverante en eso. Y a toda la obra que Dios hizo después con Richard Gumbrand. Y una vez él compartiendo su testimonio, había un hombre muy ancianito que empezó a llorar al final de la fila y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando terminó la reunión, él se acercó al hombre y dijo: ¿por qué llora? Dije: yo fui el que le compartí el evangelio a ese ancianito. Y en los últimos días pensaba que Dios no había hecho gran cosa conmigo, pero mire todos estos nietos espirituales que yo tengo. A veces es así. Teníamos el caso de cuando llevaron a Jesús, estaba ahí una mujer y un ancianito, no me acuerdo el nombre ahorita. Y él dice que vieron al niño y se deleitaron en ver la salvación del Señor y fue su ministerio, toda la vida consagrada para ese momento, para dar testimonio que quedó registrado en las Escrituras para edificarnos a nosotros. Pero caminemos con el Señor día a día, porque Dios sí desea hacer grandes cosas con nosotros, tal vez no grandes como el hombre las ve grandes, pero en el reino de los cielos el más grande debe ser como el más pequeño. Cada uno de nosotros tenemos un deber y también como iglesia el Señor nos llama a poner todo el esfuerzo para compartir las buenas nuevas y que el Señor nos dé sabiduría para hacerlo, de qué manera Él quiere que lo hagamos en este tiempo, en esta ciudad y en este lugar que nos tocó. Amén. Amén.